Las carreteras mexicanas tienen vida propia. Son más que caminos. Son narradores de sucesos inexplicables. De entre todas, La Rumorosa, en el estado de Baja California, destaca no solo por sus peligrosas curvas y pendientes pronunciadas, sino por las historias paranormales que la rodean. Quienes la han recorrido en horas nocturnas conocen el extraño silencio que la envuelve y el eco inconfundible del viento que se cuela entre las rocas, un sonido tan particular que le da su nombre. Sin embargo, lo más aterrador no es la naturaleza hostil del camino, sino las presencias inexplicables que acechan en la oscuridad. Ubicada entre Tecate y Mexicali, La Rumorosa es una ruta vital para traileros que transportan mercancía hacia Estados Unidos o el resto de México. Con una altitud que alcanza los 1.200 metros sobre el nivel del mar, esta carretera es peligrosa incluso en las mejores condiciones climáticas. Sus curvas cerradas y su inclinación pronunciada han sido escenario de múltiples accidentes fatales, y quienes han perdido la vida parecen haber dejado una huella espiritual imborrable. Los camioneros, que recorren estas rutas noche tras noche, relatan historias aterradoras que parecen salidas de una película de horror, pero que, según ellos, son tan reales como el asfalto que pisan. La leyenda más conocida habla de un camión fantasma que aparece de la nada, con luces brillantes y un motor rugiente, pero sin conductor. Otros cuentan sobre la Dama de Blanco, una figura etérea que se aparece en las curvas más peligrosas, como un presagio de tragedia. En algunas noches, la carretera parece cobrar vida. Sombras humanas cruzan de un lado a otro entre la niebla, voces susurran desde el viento, y ruidos inexplicables emergen de la oscuridad. Para los traileros que han vivido estas experiencias, no hay duda de que La Rumorosa es más que una simple carretera. Es un portal hacia lo desconocido. Este artículo recopila los relatos más aterradores de los valientes conductores, que por obligación deben enfrentar las noches interminables y los misterios ocultos de La Rumorosa. Sus testimonios no solo describen el peligro físico del camino, sino también las experiencias paranormales que han marcado sus vidas para siempre. A través de voces reales, reconstruiremos cada historia con detalles estremecedores y exploraremos las posibles explicaciones detrás de estos sucesos. Si usted es un viajero frecuente de esta ruta, prepárese para ver La Rumorosa con otros ojos, y si jamás la ha recorrido, escuche con atención estos relatos, porque en algún momento podría ser usted quien sienta las sombras en el camino. Bienvenidos a un viaje donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, donde el horror y la realidad conviven sin fronteras. La carretera de las sombras. La Rumorosa no es una carretera común. A plena luz del día, su paisaje puede parecer hermoso, con rocas colosales que forman figuras imposibles y el azul del cielo contrastando con el gris de las montañas. Pero a medida que cae la noche, este mismo paisaje se transforma en algo inquietante, un escenario donde la oscuridad parece cobrar vida. El viento, ese elemento omnipresente en esta región, nunca cesa, y su aullido constante entre las piedras más antiguas parece una advertencia para quienes se atreven a cruzar por allí. Los traileros, hombres acostumbrados a desafiar caminos y distancias, conocen La Rumorosa como la palma de su mano. Muchos la han recorrido durante décadas y aseguran que algo habita allí, algo que no pertenece a este mundo. Las historias de sombras, apariciones y accidentes inexplicables se cuentan una y otra vez en las paradas de carretera, en pequeñas fondas y estaciones de gasolina, siempre entre susurros y miradas cautelosas. Uno de los relatos más conocidos es el de la Dama de Blanco, una figura femenina que aparece a un lado de la carretera, en plena madrugada, pidiendo ayuda. Según la versión más popular, esta mujer habría sido víctima de un fatal accidente en una de las curvas más pronunciadas, quedando su espíritu atrapado en el lugar. Quienes la han visto aseguran que su apariencia es perturbadora,
Lleva un vestido blanco sucio y desgarrado, el rostro pálido y los ojos oscuros, sin brillo alguno. Un camionero veterano llamado Manuel, quien ha recorrido esta ruta durante más de 20 años, cuenta su experiencia con la dama de blanco. Eran las 3 de la mañana cuando vi una silueta a lo lejos. Pensé que era una persona pidiendo ayuda, así que frené y bajé del camión. Pero cuando me acerqué, desapareció. Busqué con la linterna y no encontré a nadie. Subí de nuevo a la cabina, y ahí fue cuando la vi. Estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándome fijamente. Su cara era algo que no puedo describir. Era como si no tuviera alma. Me quedé paralizado. No pude ni gritar. De repente, sentí un golpe en el parabrisas y, cuando volví a mirar, ya no estaba. Ese fue el último viaje nocturno que hice por la Rumorosa. Estas apariciones no solo generan miedo, sino también accidentes. Otro testimonio similar narra cómo un trailero perdió el control de su vehículo al intentar evitar atropellar a esta misma figura. Según los peritajes, no había rastro de nadie en la carretera, ni explicaciones sobre lo que él vio. ¿Qué ocurre en la Rumorosa? ¿Es la dama de blanco un simple mito o algo más? Otro fenómeno recurrente en esta carretera son las luces misteriosas que aparecen en las noches más oscuras. Los camioneros describen pequeñas esferas de luz que flotan en el aire, siguiendo a los vehículos durante varios kilómetros. Algunos creen que son almas perdidas que buscan compañía, mientras que otros piensan que son señales de tragedias pasadas. Estas luces suelen aparecer en los tramos más peligrosos, justo antes de las curvas más cerradas, como si estuvieran advirtiendo a los conductores de un peligro inminente. Los relatos de luces y apariciones se combinan con los susurros que algunos traileros afirman escuchar en la oscuridad. En noches de neblina, cuando el camino se vuelve más traicionero, es común escuchar voces que parecen provenir del viento. Un conductor llamado Héctor, quien trabajaba en una ruta de carga hacia Tecate, describió cómo, en medio de una neblina densa, escuchó lo que parecía ser una conversación en voz baja. Al principio pensé que era la radio, pero estaba apagada. Las voces venían de afuera, como si alguien estuviera caminando junto al camión. Frené para revisar y cuando bajé, no había nadie. Lo más raro fue cuando miré al fondo del camino. Vi unas sombras cruzando lentamente, como si fueran personas. No me quedé para averiguarlo. Subí al camión y seguí de largo. Estas historias son solo el comienzo de los relatos paranormales que giran en torno a la Rumorosa. ¿Son eco de las almas que perdieron la vida allí? ¿O acaso algo más siniestro se esconde entre las sombras de esta carretera? Sea cual sea la verdad, los traileros que la recorren saben que, en la Rumorosa, la noche nunca está vacía. El camión fantasma. La carretera de la Rumorosa no solo es conocida por sus apariciones humanas, sino también por uno de los relatos más inquietantes: el camión fantasma. Esta leyenda ha sido contada generación tras generación entre traileros, siempre con una mezcla de incredulidad y terror. Los conductores que viajan en las madrugadas más oscuras aseguran haber visto un tráiler sin conductor que los sigue, acelera y luego desaparece entre las curvas como si se esfumara en el aire. Las versiones de este fenómeno varían, pero todas coinciden en que el camión aparece sin previo aviso. Las luces brillantes iluminan el camino tras ellos, y su motor rugiente rompe el silencio de la noche. Sin embargo, al intentar observar de cerca, los traileros notan que no hay nadie al volante. Este hecho, por sí solo, convierte el encuentro en algo sobrenatural y aterrador. El caso más conocido es el de Antonio, un joven camionero que experimentó esta aterradora situación una madrugada de enero. Años después, aún relata su experiencia con una mezcla de miedo y respeto, como si lo que vivió lo hubiera marcado de por vida. Era una noche como cualquier otra. Venía de Mexicali, cargado con mercancía para Tijuana. El clima estaba tranquilo, pero de la nada,
Vi unas luces acercarse a toda velocidad por el espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro tráiler que quería adelantarme, así que me orillé un poco para darle espacio. Pero cuando pasó junto a mí, me quedé helado. No había nadie manejando. El camión estaba vacío, como si alguien invisible lo condujera. Antonio no pudo reaccionar de inmediato. Intentó seguirlo con la mirada, pero el camión aceleró y tomó una curva cerrada a una velocidad imposible. Con el corazón latiendo desbocado, continuó su camino sin detenerse ni un segundo. Lo más extraño es que, al llegar a la siguiente parada, otros traileros me dijeron que también habían visto el camión esa noche. Algunos creen que es el espíritu de un conductor que murió en esa carretera y que quedó atrapado, condenado a repetir su última ruta una y otra vez. El camión fantasma ha sido relacionado con varios accidentes inexplicables. Muchos traileros aseguran que, justo antes de que ocurran tragedias, este tráiler aparece como un presagio mortal. En otros casos, su aparición coincide con curvas pronunciadas donde los conductores pierden el control de sus vehículos. Algunos creen que el camión es un eco de las almas que perdieron la vida en la Rumorosa, mientras que otros lo ven como un ser malévolo que busca arrastrar a los vivos al mismo destino fatal. Un conductor llamado Rogelio compartió una experiencia aún más escalofriante. Venía bajando la pendiente más peligrosa de la Rumorosa cuando vi el camión. Estaba parado justo en medio de la carretera, bloqueando el paso. Frené de golpe y bajé con mi linterna para ver qué pasaba. Cuando me acerqué, sentí un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. La cabina estaba abierta, pero cuando iluminé el interior, no había nadie. Solo un olor extraño, como a humo y metal quemado. De repente, escuché un ruido detrás de mí y cuando volteé, el camión ya no estaba. Estas experiencias han llevado a muchos traileros a desarrollar una serie de rituales antes de atravesar la Rumorosa. Algunos llevan cruces, amuletos o imágenes religiosas en sus cabinas. Otros aseguran que rezar una oración antes de iniciar el descenso ayuda a protegerlos de cualquier encuentro con lo sobrenatural. Los más supersticiosos cuentan que el camión fantasma solo aparece a aquellos que están distraídos o descuidados, como si este ente estuviera esperando el momento oportuno para atacar. Sin embargo, incluso los conductores más experimentados y precavidos han vivido situaciones inexplicables que desafían cualquier explicación lógica. En una ocasión, un grupo de traileros decidió investigar más a fondo el fenómeno. Durante una madrugada, estacionaron sus camiones cerca de una curva conocida como la doble sombra, donde supuestamente aparece con mayor frecuencia el camión fantasma. Equipados con linternas, cámaras y radios, se mantuvieron atentos a cualquier señal. A las 2 de la mañana, uno de ellos gritó por la radio: ¡Viene algo! ¡Viene algo! Las luces de un tráiler aparecieron en el horizonte, avanzando a toda velocidad hacia ellos. Pero justo cuando el camión estaba a punto de alcanzarlos, las luces se apagaron y el motor rugiente se desvaneció en el aire. Lo único que quedó fue un silencio sepulcral y el viento golpeando las rocas. Desde aquella noche, ninguno de esos hombres volvió a desafiar el misterio. Algunos prefieren creer que es solo una ilusión colectiva, producto del cansancio y el miedo a la carretera. Otros, sin embargo, aseguran que algo mucho más oscuro y antiguo habita en la Rumorosa, algo que no pertenece a este mundo. El camión fantasma es, para muchos, una manifestación de las tragedias y las almas atrapadas en este tramo. Para los traileros, no es solo una leyenda. Es un recordatorio constante de que en la Rumorosa, la muerte nunca está lejos. Cada vez que un conductor cruza esta carretera en la oscuridad, sabe que debe mantener la calma, porque cualquier distracción puede llevarlo a encontrarse cara a cara con el camión que nadie maneja. Encuentros con el más allá.
Si bien las apariciones más comunes en la Rumorosa son figuras fantasmales y el misterioso camión sin conductor, existen relatos que van más allá de lo imaginable. Muchos traileros afirman que en algunas noches, la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos parece desaparecer. Estos encuentros no siempre tienen explicaciones lógicas, y aquellos que los han vivido aseguran que no volverían a cruzar la carretera en solitario después de lo que presenciaron. Una de las experiencias más impactantes fue compartida por Raúl, un camionero de mediana edad que llevaba más de 2 décadas en el oficio. Raúl relató su historia durante una charla nocturna en una estación de descanso, rodeado de otros conductores que escuchaban atentos, con los rostros serios y el café humeante entre las manos. Era una noche con mucha neblina. La carretera apenas se podía ver. La luz de mis faros apenas iluminaba un par de metros. A lo lejos, escuchaba cómo el viento aullaba entre las piedras. Me sentía extraño, como si alguien estuviera mirándome. Esa sensación no me abandonó por varios kilómetros. Raúl continuó su relato explicando que, en una de las curvas más pronunciadas, vio una figura humana cruzar lentamente por el camino. Frenó de golpe y bajó del camión con una linterna en mano, creyendo que se trataba de alguien que necesitaba ayuda. La figura no caminaba como una persona normal. Era lenta y arrastraba los pies. Me acerqué un poco, pero algo en mi cuerpo me decía que no siguiera. Era una sombra negra, sin rasgos definidos. No tenía rostro ni ropa visible. Solo era una mancha oscura que se movía. Cuando me detuve, esa cosa también se quedó quieta. Me miraba, o al menos eso sentía. En ese momento, el frío me caló hasta los huesos. Lo que ocurrió después aún persigue a Raúl en sus sueños. Cuando regresó a su camión y arrancó, sintió un peso inexplicable en el asiento del copiloto. Sin querer voltear, notó por el rabillo del ojo una figura sentada, mirando hacia el frente. Raúl cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta, acelerando sin detenerse hasta llegar a la siguiente parada. Cuando finalmente se armó de valor para mirar, no había nadie. Historias como la de Raúl son más comunes de lo que uno pensaría. Muchos camioneros describen la misma sensación de ser observados durante el trayecto. En noches nubladas o de tormenta, aseguran escuchar golpes en la cabina, murmullos inexplicables y ruidos en la parte trasera del tráiler. Las sombras entre la niebla. Otro fenómeno recurrente en la Rumorosa es el avistamiento de sombras humanas que se mueven entre la niebla. Estas figuras parecen emerger de la nada y cruzan el camino con movimientos lentos y erráticos. Un conductor llamado Pedro describió un encuentro de esta naturaleza. Era medianoche y venía descendiendo despacio. La neblina cubría todo, como si estuviera manejando entre nubes. De repente, vi varias siluetas a un costado del camino. Pensé que eran personas, pero al pasar junto a ellas me di cuenta de que no tenían rostro. Simplemente seguían allí, inmóviles. Me dio tanto miedo que no frené. Solo seguí manejando sin mirar atrás. Lo más inquietante es que las sombras no siempre se mantienen a los costados del camino. Algunos traileros aseguran que estas figuras aparecen dentro de sus vehículos, como si se colaran a través de las puertas cerradas. Un testimonio anónimo relató cómo, al detenerse en un tramo para descansar, escuchó claramente susurros provenientes de la parte trasera del tráiler. Bajé con mi lámpara para revisar la carga, pensando que quizá alguien se había colado, pero cuando abrí las puertas, el silencio era total. Apenas subí de nuevo a la cabina. Las voces regresaron, esta vez más cerca, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mi asiento. Los susurros son una constante en las historias paranormales de la Rumorosa. Muchos creen que son las voces de aquellos que perdieron la vida en accidentes fatales y cuyos espíritus aún vagan sin descanso por la carretera. Otros, sin embargo, piensan que estas voces son entidades malignas que buscan desorientar a los conductores para provocar tragedias. El hombre de las rocas. En uno de los relatos más inquietantes,
Se habla de un hombre que aparece entre las rocas. Algunos lo describen como un anciano de aspecto demacrado, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. La historia más conocida es la de Jorge, un trailero que transportaba materiales hacia Tecate. Vi a un hombre parado sobre una roca, justo al borde de la carretera. Era un lugar imposible para alguien normal. Parecía como si estuviera flotando sobre la piedra. Me observaba mientras pasaba, y aunque traté de ignorarlo, no pude evitar mirarlo por el espejo retrovisor. Ahí seguía, sonriendo, pero sus ojos no eran normales. Brillaban como brasas. Lo más aterrador del relato de Jorge es lo que ocurrió después. Al llegar a su destino, uno de los trabajadores le preguntó por qué traía el espejo lateral roto. Sorprendido, Jorge revisó su camión y vio que, efectivamente, el espejo estaba destrozado, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Juro que no choqué con nada. Sentí que algo me siguió, algo que no quería dejarme ir. Desde esa noche, siempre llevo una cruz en la cabina y rezo antes de manejar por la Rumorosa. ¿Qué ocurre realmente en la Rumorosa? Los encuentros paranormales en esta carretera no son casos aislados. Los testimonios de camioneros y viajeros coinciden en describir fenómenos que desafían toda lógica. Figuras sin rostro, susurros inexplicables, sombras entre la niebla y entidades desconocidas que parecen acechar a quienes cruzan este camino. Algunos explican estas apariciones como el resultado de las almas perdidas que murieron en accidentes, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Otros creen que la Rumorosa es un portal hacia otra dimensión, un lugar donde lo sobrenatural se manifiesta con mayor intensidad. Sea cual sea la verdad, lo único seguro es que, en la Rumorosa, el peligro no solo es físico, sino también espiritual. Para los traileros, estas historias son un recordatorio de que la carretera no está vacía. Cada sombra, cada ruido extraño y cada presencia inexplicable les recuerda que no viajan solos. En la Rumorosa, la oscuridad tiene vida propia y nunca se sabe lo que uno puede encontrar al dar la siguiente curva. Los relatos paranormales nos recuerdan constantemente que el mundo visible es solo una fracción de nuestra realidad. Dentro de estas historias, algunas se han ganado un lugar especial en la cultura global, debido a la carga de misterio, tragedia y terror que las envuelven. Uno de los casos más inquietantes de Japón, documentado en registros históricos y moderno folclore urbano, es la Casa Imuro. Este relato, más que una leyenda, surge de testimonios reales y sucesos inexplicables, ocurridos a lo largo de los años en un antiguo hogar ubicado en las cercanías de Tokio. Este lugar, oculto entre colinas y vegetación espesa, fue testigo de un acto ritual macabro que selló su destino. Los Himuro, una familia que practicaba antiguos rituales sintoístas, quedaron marcados para siempre cuando un error en uno de sus sacrificios desató la furia del más allá. A partir de aquel fatídico día, la mansión Imuro no solo quedó abandonada, sino que se convirtió en un espacio donde lo sobrenatural convive con lo material. A lo largo del siglo XX, exploradores, curiosos y periodistas intentaron desvelar la verdad detrás de esta maldición, pero solo encontraron miedo, misterio y tragedia. En este artículo, desglosaremos cada aspecto de esta inquietante historia, desde su oscuro pasado hasta los testimonios contemporáneos que aún nos advierten sobre la existencia de algo inexplicable. La mansión Imuro, un pasado oculto. La casa Imuro, conocida en japonés como Imuroke, se encontraba oculta entre los límites rurales de Tokio, donde la modernidad apenas tocaba. Alrededor de esta mansión de grandes dimensiones, surgió una leyenda que, aunque escalofriante, tenía sus raíces en rituales sintoístas auténticos.
Según los registros más antiguos, los Himuro eran una familia prominente que tenía como misión proteger el equilibrio espiritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El ritual central de esta tarea espiritual era conocido como el estrangulamiento, una práctica violenta y mística que solo podía llevarse a cabo por una joven virgen nacida dentro de la familia. La ceremonia consistía en atar cuerdas a las extremidades de la joven, para luego conectarlas a bueyes o caballos. Una vez arrancadas sus extremidades, la sangre de la víctima era utilizada como sello para bloquear la entrada de fuerzas malignas a nuestro mundo. Este ritual tenía reglas estrictas, y cualquier desviación o impureza podía causar el fracaso del mismo. De acuerdo con la tradición, la joven seleccionada debía ser aislada desde su nacimiento y evitar todo contacto con el mundo exterior, especialmente con emociones consideradas impuras, como el amor. La tragedia ocurrió cuando, en la última ceremonia registrada a finales del siglo XIX, la joven elegida había mantenido un romance secreto. Al descubrirse, el ritual no solo fracasó, sino que liberó fuerzas incontrolables. El patriarca de la familia, cegado por el enojo y la desesperación, asesinó a todos los miembros de la casa en un acto de brutalidad extrema. Los relatos posteriores aseguran que el espíritu de la joven sacrificada quedó atrapado en la mansión junto a las almas atormentadas de sus familiares. Desde entonces, cualquier persona que se atreviera a cruzar las puertas de la casa Himuro quedaría marcada por la presencia de lo inexplicable. Historiadores locales encontraron documentos que describían este evento, así como cartas de aldeanos cercanos que aseguraban haber escuchado gritos, rezos y lamentos provenientes de la casa durante la noche. Esta documentación fue una de las primeras pruebas tangibles de que la mansión Himuro no era simplemente un cuento, sino un lugar marcado por una tragedia real. La presencia de la casa en la región se convirtió en un tabú, y las generaciones más jóvenes crecieron escuchando advertencias de los ancianos sobre los peligros de acercarse a ella. Para los residentes locales, la mansión no solo era un espacio abandonado, sino un portal donde lo espiritual y lo físico se entrelazaban de una manera perturbadora. La casa Himuro, a pesar de haber sido parcialmente derrumbada y tragada por la vegetación con el tiempo, seguía siendo un lugar prohibido. Los relatos orales y la documentación histórica mantuvieron viva la memoria de lo que había ocurrido allí, asegurando que su legado no se perdiera en el olvido. La tragedia que selló el destino. El fatídico día del último ritual en la casa Himuro comenzó con lo que parecía ser un procedimiento habitual dentro de las tradiciones sintoístas de la familia. La joven seleccionada, cuyo nombre se perdió en la historia, fue llevada al altar central de la mansión. Sin embargo, el patriarca desconocía el secreto que había condenado a todos. La joven había experimentado el amor. Según los mitos, el romance secreto de la joven fue descubierto horas antes de que comenzara el sacrificio. Los ancianos de la familia, desesperados por mantener la tradición, decidieron seguir adelante con el ritual, esperando que el sacrificio aún funcionara. Lo que ocurrió después fue una serie de eventos tan caóticos y violentos que ninguno de los presentes vivió para contarlo. Los documentos encontrados años después describen los rastros de sangre que cubrían los pisos de madera y las paredes de la mansión. Testigos que llegaron a la casa días después afirmaron haber visto cuerpos desmembrados y cuerdas rituales manchadas con sangre oscura. El patriarca, consumido por la vergüenza y el enojo, tomó la decisión de matar a toda la familia. Se dice que utilizó las mismas cuerdas del ritual para estrangular uno por uno a los miembros de la familia, incluidos los sirvientes y los niños. Finalmente, el patriarca se quitó la vida en el mismo altar, sellando la maldición que caería sobre la casa. Desde aquel día, se dice que las almas de los Himuro quedaron atrapadas en la mansión, incapaces de encontrar la paz. Los relatos de los aldeanos cercanos comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaron ver figuras sombrías vagando por los alrededores de la casa,
mientras que otros escucharon lamentos desgarradores durante las noches más oscuras. Un testimonio impactante proviene de un agricultor que aseguró haber visto una figura femenina vestida de blanco cerca de las ruinas de la mansión. Según el hombre, la figura parecía estar llorando, pero cuando se acercó, desapareció entre la neblina, dejando solo el sonido del viento. A partir de entonces, la casa y muro se convirtió en un lugar donde nadie quería entrar. Aquellos que lo hicieron por curiosidad o incredulidad, rara vez salieron sin consecuencias. Pesadillas recurrentes, cambios de comportamiento y enfermedades inexplicables fueron comunes entre quienes desafiaron la maldición. El fracaso del último ritual no solo acabó con la familia y muro, sino que liberó algo mucho más oscuro. La mansión quedó como un símbolo de advertencia, un recordatorio de que hay tradiciones que nunca debieron ser desafiadas. Los documentos y relatos históricos coinciden en una conclusión. La tragedia que ocurrió en la casa y muro no solo selló el destino de una familia, sino que abrió un portal que nunca se cerró por completo. Apariciones y testimonios modernos. A lo largo del siglo XX, la historia de la casa y muro pasó de ser un simple mito local a convertirse en un caso de interés global, sobre todo para investigadores de lo paranormal y buscadores de lo inexplicable. A medida que Japón comenzaba a modernizarse, los rumores sobre las tragedias ocurridas en la mansión despertaron la curiosidad de periodistas, exploradores y cazadores de fantasmas. Todos ellos buscaban comprobar si las leyendas eran reales, pero lo que encontraron fue más aterrador de lo que esperaban. Uno de los primeros testimonios contemporáneos registrados proviene de un grupo de exploradores urbanos en la década de los años 70. Estos jóvenes, conocidos como Haikyo-sha, exploradores de lugares abandonados, decidieron aventurarse en la casa y muro, a pesar de las advertencias de los aldeanos. Lo que al principio parecía un desafío divertido, terminó convirtiéndose en una experiencia traumática. Según los informes recopilados posteriormente, uno de los miembros del grupo comenzó a comportarse de manera extraña poco después de entrar a la mansión. Sus compañeros aseguraron que el joven empezó a murmurar palabras incomprensibles mientras observaba fijamente una de las paredes del altar principal. La situación escaló cuando comenzó a gritar y golpearse la cabeza con las manos, como si intentara sacarse algo de la mente. Sentía como si algo me estuviera observando, como si una presencia invisible se me hubiese pegado a la piel, relató el joven años después, cuando por fin pudo hablar de lo sucedido. Según sus compañeros, aquel día lo sacaron a rastras de la mansión, y durante semanas sufrió pesadillas recurrentes en las que veía figuras envueltas en ropas antiguas y cuerdas ensangrentadas. En la década de los años 80, un periodista japonés llamado Kazuo Matsura se propuso investigar la historia de la casa y muro. Equipado con una cámara, una grabadora de voz y la ayuda de un equipo reducido, ingresó a las ruinas de la mansión con la intención de documentar cualquier fenómeno paranormal. Lo que encontró allí marcaría el resto de su vida. El reporte de Matsura, publicado tiempo después en una revista de investigación paranormal, describe con detalle los sucesos de aquella noche. Entre las experiencias más inquietantes, mencionó haber escuchado cadenas arrastrándose en las habitaciones superiores, a pesar de que ningún miembro del equipo se encontraba allí. Además, al revisar sus grabaciones, descubrieron sonidos que no pudieron escuchar en el momento, como susurros y lamentos. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Matsura y su equipo encontraron una serie de huellas de manos ensangrentadas en una de las paredes del altar. Al principio, pensaron que era una broma de algún visitante anterior, pero al analizar las manchas con mayor detalle, notaron que parecían recientes. El periodista describió la sensación de estar siendo observado desde cada rincón de la casa, como si las sombras mismas cobraran vida. Otro testimonio escalofriante proviene de Hana Fujimoto, una estudiante universitaria que visitó la casa y muro
en la década de los años 90 con un grupo de amigos. Según Hannah, al entrar a la mansión sintió un frío intenso que no podía explicarse, dado que era pleno verano. Mientras exploraban el lugar, uno de sus amigos comenzó a sentirse mal y decidió salir antes que el resto. Lo encontraron horas después en el camino, desorientado y temblando. Hannah relató que, durante su estancia dentro de la mansión, vio algo que nunca olvidaría. Una figura femenina vestida con un kimono blanco, de pie al final de un pasillo oscuro. Parecía real, pero al mismo tiempo, no pertenecía a este mundo, dijo años después. La joven describió cómo la figura simplemente desapareció ante sus ojos, dejándola con una sensación de terror indescriptible. Los investigadores paranormales que estudiaron la casa Imuro en años posteriores coinciden en que la mansión emite una energía negativa poderosa. Algunos afirman que la tragedia ocurrida allí dejó una huella espiritual tan profunda que las almas de los Himuro continúan atrapadas en el lugar, incapaces de encontrar la paz. Entre los fenómenos más reportados se incluyen apariciones fantasmales, figuras humanas envueltas en kimonos blancos, especialmente cerca del altar, sonidos inexplicables, lamentos, cadenas arrastrándose y golpes en las paredes, cambios de temperatura abruptos, sensaciones de frío extremo en habitaciones específicas, huella física del mal, marcas de manos y manchas de sangre que aparecen y desaparecen sin explicación lógica. Estas experiencias documentadas, recopiladas por periodistas y exploradores, consolidaron la reputación de la casa Imuro como uno de los lugares embrujados más peligrosos de Japón. Incluso hoy, muchos cazadores de lo paranormal afirman que el lugar está maldito y que cualquiera que entre corre el riesgo de llevarse consigo una parte de la tragedia que ocurrió allí. Los sucesos contemporáneos en la casa Imuro son un recordatorio de que, aunque el tiempo avanza y la sociedad evoluciona, hay lugares donde el dolor y la tragedia permanecen anclados, esperando ser escuchados. La mansión se convirtió en un símbolo de advertencia. No todo lo abandonado está vacío, y no todo lo visible es real. La influencia en la cultura popular. El caso de la casa Imuro ha trascendido el tiempo y el espacio, dejando una marca indeleble en la cultura popular, tanto en Japón como en el resto del mundo. Lo que comenzó como un mito local alimentado por tragedias y testimonios reales, evolucionó en una historia que capturó la imaginación de millones, convirtiéndose en fuente de inspiración para películas, videojuegos y libros de terror. Una de las representaciones más impactantes y reconocidas de la casa Imuro en la cultura moderna fue su influencia directa en el videojuego japonés Fatal Frame, también conocido como Project Zero. Este juego, lanzado a principios de los años 2000 por la compañía Tecmo, está inspirado en las leyendas y mitos de la mansión. La premisa principal del juego consiste en explorar una casa abandonada y embrujada, en la que habitan los espíritus atormentados de una familia que sufrió una tragedia similar a la de los Imuro. Los desarrolladores del juego, al investigar para darle autenticidad a su atmósfera, encontraron la historia de la mansión Imuro y decidieron incorporar varios elementos reales al diseño de su narrativa. Entre las referencias más evidentes se encuentran el ritual del estrangulamiento. El videojuego presenta un ritual idéntico al de la casa Imuro, donde se sacrifica a una joven con cuerdas para sellar portales espirituales. Figuras espectrales. Los fantasmas que aparecen en el juego llevan kimonos blancos manchados de sangre, un detalle que coincide con las descripciones de los testigos que visitaron la mansión. El entorno opresivo, la ambientación del juego, refleja la misma atmósfera descrita en los relatos reales. Una casa en ruinas, pasillos oscuros y habitaciones impregnadas de una sensación de muerte y desesperación. El éxito de Fatal Frame fue rotundo.
y su impacto no solo consolidó la historia de la casa Imuro como una fuente auténtica de horror, sino que también reintrodujo el folclore japonés en un mercado global. De repente, las leyendas urbanas y los mitos del país del sol naciente capturaron la atención de audiencias occidentales, quienes comenzaron a investigar sobre casos paranormales reales como este. Sin embargo, la influencia de la casa Imuro no se limita a los videojuegos. La historia también inspiró a cineastas japoneses y extranjeros que exploraron temáticas similares en sus obras. Películas como El Aro, Ringu y La Maldición, Ju-On, aunque no están directamente basadas en la casa Imuro, adoptan elementos de la misma atmósfera y concepto. Casas malditas, rituales antiguos y espíritus atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. Incluso en la literatura contemporánea japonesa, el impacto de la mansión Himuro se puede percibir en novelas y cuentos de terror que exploran el tema de las consecuencias espirituales de los errores humanos. Escritores como Koji Suzuki, autor de Ringu, han mencionado en entrevistas que las leyendas urbanas y los relatos paranormales japoneses son una fuente constante de inspiración, pues combinan el terror psicológico con una profundidad cultural y espiritual única. En un nivel más cotidiano, la casa Imuro se ha convertido en un punto de referencia dentro del turismo oscuro. Aunque la ubicación exacta de la mansión ha sido difícil de determinar, debido al paso del tiempo y a la negativa de los lugareños a hablar sobre el tema, esto no ha detenido a los entusiastas de lo paranormal. Grupos de exploradores urbanos y turistas intrépidos continúan visitando las colinas de las afueras de Tokio, en busca de los restos de la casa o alguna señal de los sucesos que allí ocurrieron. Blogs, foros en línea y canales de YouTube dedicados al misterio han recopilado testimonios de personas que aseguran haber sentido presencias inexplicables mientras exploraban la zona. Algunas de estas personas hablan de haber visto sombras moviéndose entre los árboles, escuchado voces que les susurraban al oído, o experimentado un frío extremo que desaparecía tan rápido como llegaba. Un caso particularmente notable es el de un youtuber japonés que, en el año 2020, decidió explorar lo que se cree que son las ruinas de la casa Imuro. Equipado con cámaras infrarrojas y dispositivos de grabación de sonido, logró capturar imágenes de lo que parecía ser una figura humana de pie entre los restos de la casa. Aunque muchos espectadores intentaron desmentir el hallazgo, afirmando que se trataba de una sombra o un efecto visual, el video generó millones de vistas y reavivó el interés en la leyenda. Lo que hace a la casa Imuro tan impactante y perdurable en el imaginario colectivo no es solo la tragedia que ocurrió allí, sino el hecho de que los testimonios sobre sus fenómenos paranormales han persistido durante más de un siglo. La historia combina lo místico y lo real, logrando una mezcla perfecta entre horror psicológico y espiritual, que resuena profundamente en quienes la conocen. La mansión Imuro, ya sea como inspiración para la cultura popular o como una advertencia de los peligros del mundo espiritual, se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando los límites entre nuestro mundo y el otro lado se desdibujan. Es una historia que nos recuerda que, incluso en la era moderna, hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Un portal abierto al más allá. La historia de la casa Imuro no es simplemente un relato más de lo paranormal. Es una advertencia. La tragedia ocurrida dentro de sus muros, documentada tanto en registros históricos como en testimonios modernos, demuestra que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas. A lo largo de los años, aquellos que se han atrevido a entrar en las ruinas de la mansión han pagado un alto precio. Miedo, pesadillas y enfermedades inexplicables. Los fenómenos paranormales registrados en la casa Imuro son prueba de que los errores del pasado no siempre quedan en el olvido. Las almas atrapadas dentro de la mansión, víctimas de un ritual fallido, continúan vagando, buscando quizás redención o venganza.
El legado de la casa Imuro vive a través de los relatos orales, los videojuegos, el cine y los testimonios de aquellos que aseguran haber sentido su presencia oscura. Es un lugar que ha trascendido las barreras del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable. Para aquellos que buscan respuestas en el mundo de lo paranormal, la casa Imuro es tanto una advertencia como un recordatorio. Hay misterios que es mejor dejar sin resolver, porque cuando miramos demasiado de cerca al abismo, a veces el abismo nos devuelve la mirada. En las profundidades del estado de Guerrero, México, existen relatos que se transmiten de generación en generación. Son historias que desafían las leyes de lo natural. Relatos que, aunque fantásticos, siguen siendo narrados con solemnidad, como si contaran una verdad oculta a los ojos del mundo. En esta ocasión, les traigo una historia ocurrida en un pequeño municipio, donde los límites entre la vida y la muerte parecen haberse desdibujado por completo. La historia proviene de un testimonio del abuelo de Rodrigo, un hombre que vivió en los años 30 en Pilcaya, Guerrero, y quien, hasta su último aliento, juró que lo vivido aquella noche fue tan real como la tierra que pisaba, el pueblo donde nada pasaba. El pequeño municipio de Pilcaya, ubicado en el estado de Guerrero, México, no era más que un rincón olvidado en las montañas durante las primeras décadas del siglo pasado. La gente que lo habitaba vivía con sencillez, ajena a las preocupaciones del mundo moderno. En ese tiempo, la rutina consistía en trabajar la tierra, cuidar a los animales y volver a casa cuando el sol caía detrás de las colinas. Las familias se conocían entre sí desde hacía generaciones, y las historias de sus ancestros se contaban al calor de las fogatas o bajo el techo de las casas de adobe. Pilcaya no tenía electricidad, por lo que las noches eran un espectáculo de estrellas y sombras, un manto oscuro que lo cubría todo. Las únicas luces que podían verse eran las de las lámparas de aceite que los hombres y mujeres utilizaban para iluminar el camino de regreso, después de largas jornadas en el pueblo. El silencio era una constante en las noches, roto solo por el croar de los sapos o el lejano aullido de algún coyote. Era un silencio denso, uno que parecía tener vida propia. En ese tiempo, el abuelo de Rodrigo, el protagonista de esta historia, era un joven de apenas 20 años. Su nombre era Francisco, aunque en el pueblo todos lo llamaban Panchito. Era un hombre trabajador y fuerte, como los campesinos de su generación, acostumbrado al peso de la tierra y al calor del sol que quemaba las espaldas. Su vida, como la de todos, transcurría entre las parcelas, el río y el pequeño mercado que se instalaba los domingos en la plaza principal. La casa de Panchito estaba en las afueras del municipio, a unos 40 minutos de camino del centro del pueblo. Para llegar a ella, era necesario cruzar un viejo puente de piedra que había sido construido sobre el arroyo principal. Este puente, aunque modesto, tenía una estructura sólida y antigua, erosionada por el tiempo y cubierta de musgo verde. La gente lo cruzaba sin problema, pero evitaba detenerse allí después del anochecer. En el pueblo, existían rumores de que el puente tenía algo. Nadie sabía exactamente qué, pero todos coincidían en que aquel lugar desprendía una energía extraña cuando caía el sol. Los ancianos decían que había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena, y que, bajo sus cimientos, las almas de los muertos aún vagaban en busca de descanso. Otros afirmaban que el puente era un sitio encantado, un lugar donde los vivos podían encontrarse con los muertos en noches sin luna. A Panchito nunca le importaron estas historias. Para él, el puente era simplemente un paso más en su camino diario. Cruzaba por ahí cada mañana, rumbo a las parcelas, y cada noche de regreso a casa, sin prestar atención a los rumores. Sin embargo, en el fondo, sentía algo que no podía explicar.
Cada vez que cruzaba el puente después del anochecer, una sensación fría recorría su espalda, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Una noche, todo cambió. Era mediados de agosto, y la temporada de lluvias había dejado los caminos embarrados y el arroyo crecido. Panchito había pasado la tarde en el pueblo con sus amigos. Habían estado en la cantina del mercado, bebiendo mezcal y contando historias para pasar el tiempo. No era un hombre que bebiera en exceso, pero aquella tarde, quizás por la nostalgia o el cansancio, había tomado un poco más de lo habitual. Cuando salió de la cantina, el pueblo estaba ya en penumbras. Las luces de las lámparas de aceite iluminaban apenas los marcos de las ventanas y el contorno de las calles de tierra. El aire era pesado y húmedo, con ese olor a tierra mojada que solo se percibe en las montañas después de una tormenta. Panchito comenzó a caminar hacia su casa, con la lámpara en una mano y un machete en la otra, como era costumbre para protegerse de cualquier animal o peligro del camino. Al llegar al puente, el silencio fue lo primero que notó. No había sapos ni grillos, ni siquiera se escuchaba el murmullo del agua del arroyo, que siempre corría con fuerza después de la lluvia. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Mientras cruzaba, una corriente fría de aire sopló desde abajo, apagando la lámpara por completo. Panchito se detuvo en seco y maldijo por lo bajo. Fue entonces cuando las escuchó. Risas. Risas de niños que parecían surgir del mismo corazón del arroyo. Al principio, creyó que se lo estaba imaginando, pero las risas continuaron, cada vez más claras y cercanas. Volteó la cabeza, intentando encontrar el origen del sonido, pero no vio a nadie. La oscuridad era total y el puente parecía estirarse más de lo normal, como si el camino no tuviera fin. «¿Quién anda ahí?», gritó, con un tono entre desafiante y asustado. No hubo respuesta. Las risas seguían, pero ahora se sentían más profundas, como si resonaran en el aire mismo. Panchito apretó el machete con fuerza y dio un paso hacia adelante. Entonces, lo vio. Una figura pequeña, a unos metros de distancia. Era un niño, parado justo en medio del puente, observándolo en silencio. «¿Qué haces aquí a estas horas?», volvió a preguntar, su voz temblando ligeramente. El niño no respondió, solo permaneció quieto, con los brazos caídos y la cabeza inclinada hacia un lado. Panchito no pudo ver su rostro, pero sintió algo en su estómago, una presión, un aviso de que algo no estaba bien. Las risas continuaban, pero ahora no venían de un solo niño, sino de varios, como si estuvieran rodeándolo. Sin esperar más, Panchito comenzó a caminar con rapidez, casi corriendo, sin voltear atrás. Las risas lo seguían, rebotando en los muros invisibles de la noche. Finalmente, al salir del puente, pudo respirar aliviado. Las risas se desvanecieron y la noche volvió a ser silencio. Esa noche, Panchito llegó a su casa sudando frío. No dijo nada a su familia, pero desde ese día, algo en él cambió. El puente, ese simple paso de piedra, había dejado de ser parte de su rutina. Ahora era un umbral que ocultaba algo más oscuro de lo que cualquiera en el pueblo imaginaba. Los niños que no debían estar ahí. Desde aquella noche en el puente, Panchito no volvió a ser el mismo. Aunque nunca dijo una palabra sobre lo sucedido, algo en su mirada había cambiado. Sus padres lo notaron al instante. Dormía menos, trabajaba más y evitaba cualquier mención al puente o al arroyo. Por las noches, cuando la familia cenaba, su silencio se hacía más largo. La gente del pueblo, como suele suceder en sitios pequeños, comenzó a murmurar. Algunos decían que Panchito había visto algo del otro mundo, mientras otros, más escépticos, atribuían su cambio al mezcal. Sin embargo, en un lugar donde las leyendas conviven con la vida diaria, nadie lo juzgaba demasiado. Todos, en el fondo, temían lo desconocido. Pasaron los días y Panchito continuó con su rutina. Iba al pueblo,
Trabajaba en su parcela y regresaba antes del anochecer, haciendo todo lo posible por evitar el puente después de que el sol desaparecía. Pero no siempre se puede escapar del destino. Una tarde, Panchito se quedó más tiempo del habitual en el pueblo. El patrón de la parcela había pedido ayuda extra con unos bultos de maíz que había que transportar al mercado, y Panchito, como buen trabajador, aceptó. Para cuando terminó, el sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas. ¿No te quedas a tomar algo?, le preguntó uno de sus compañeros. No, tengo que regresar. Panchito respondió con frialdad, sabiendo que debía apurarse. Comenzó a caminar con rapidez, cargando su machete y su lámpara. El camino hacia el puente se le hizo eterno. A medida que avanzaba, la sombra del atardecer fue cubriendo el sendero, y el aire comenzó a enfriarse más de lo habitual. Panchito sentía que algo no estaba bien. Había un silencio absoluto. Ni grillos, ni sapos, ni siquiera el crujir de las hojas bajo sus botas. Cuando llegó al puente, se detuvo. El viento soplaba suavemente y el agua del arroyo brillaba con los últimos reflejos de luz. Respiró hondo y avanzó, decidido a cruzar rápidamente. Fue entonces cuando lo oyó. Las risas. Esta vez no eran risas lejanas. Venían de cerca, justo debajo del puente. El sonido era claro, nítido, como si varios niños estuvieran jugando y corriendo en el arroyo. Panchito sintió como su piel se erizaba. Sabía que no debía mirar, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, lo obligó a detenerse. Con la lámpara en alto, se inclinó para ver debajo del puente. Lo que vio lo dejó paralizado. Allí, en medio del arroyo, había 3 niños. Parecían tener entre 5 y 8 años. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, como si hubieran sido arrastrados por la corriente. Pero eso no fue lo que más le asustó. Ninguno de ellos tocaba el suelo. Flotaban apenas unos centímetros por encima del agua, moviéndose como si danzaran en el aire. Sus movimientos eran suaves, antinaturales, y sus risas. Esas risas eran cada vez más fuertes, retumbando en el aire como un eco interminable. ¡Niños! ¿Qué hacen aquí?, gritó, tratando de convencerse de que lo que veía era real. Los niños dejaron de moverse. Uno de ellos, el más pequeño, volteó lentamente hacia él. Panchito contuvo la respiración cuando vio su rostro, una piel pálida y reseca, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. El niño sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que había visto en su vida. «Ven», susurró el niño con una voz que no parecía humana, un sonido que se clavó en su mente como una espina. Panchito retrocedió torpemente, tropezando con una piedra. La lámpara cayó al suelo y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total. Las risas regresaron, ahora más fuertes y retumbando a su alrededor. Sintió que no estaba solo en el puente, que algo más lo acechaba desde las sombras. Desesperado, tomó el machete y comenzó a correr. No miró atrás. Sus pies se hundían en el lodo del camino, pero él no se detuvo. La risa de los niños lo seguía, como si lo persiguieran, burlándose de su miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su casa. Golpeó la puerta con fuerza hasta que su madre le abrió, alarmada por su estado. Estaba pálido, sudando frío y con los ojos desorbitados. «¿Qué pasó, hijo?», le preguntó ella, sosteniéndolo por los hombros. Panchito no respondió. No podía. Apenas entró en la casa, se dejó caer sobre una silla y comenzó a temblar. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, abrazando su machete y murmurando oraciones que ni él sabía que recordaba. A la mañana siguiente su madre fue a verlo. «¿Qué te pasó anoche?», le preguntó con preocupación. «Nada, madre. Fue el viento y el cansancio», mintió Panchito, evitando su mirada. Pero ella no le creyó.
Las madres siempre saben cuando algo anda mal. Sin decir más, tomó un pequeño rosario de su habitación y lo puso en el cuello de su hijo. Toma esto, te va a proteger. Durante los días siguientes, Panchito evitó salir de noche, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores en el pueblo crecieron. Otros hombres comenzaron a contar historias parecidas. Apariciones de niños en el puente, risas que venían del agua y sombras que los seguían en el camino. Algunos aseguraron haber visto figuras pequeñas correr entre los árboles, con movimientos rápidos y antinaturales. Un viejo curandero, al escuchar estos relatos, confirmó lo que muchos temían. El puente estaba maldito. Bajo sus cimientos, dijo, descansaban los restos de almas perdidas, niños que habían muerto en circunstancias desconocidas y que ahora vagaban entre este mundo y el otro. Si los escuchas reír, no te detengas, no mires, solo sigue caminando, les advirtió el curandero. Pero Panchito ya había mirado, y desde esa noche supo que los niños del puente lo habían visto a él también. El encuentro inevitable. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Aunque Panchito había logrado evitar el puente durante un tiempo, no podía escapar del destino. Aquel lugar, con sus risas inexplicables y figuras flotantes, parecía haberse aferrado a su espíritu, como una sombra que no lo dejaba en paz. Los rumores en Pilcaya continuaban creciendo. Otros hombres, y hasta algunos niños, comenzaron a contar historias inquietantes sobre el puente. La mayoría coincidía en los detalles: risas infantiles, figuras pequeñas que parecían jugar a la orilla del arroyo, y ojos, esos ojos vacíos, brillantes como el reflejo de la luna en el agua. Los ancianos intentaron advertir a los más jóvenes, pero el desconocimiento y la arrogancia de la juventud no escuchan razones. Algunos muchachos del pueblo, para probar su valentía, iban por las noches al puente, buscando enfrentar a los niños. No todos regresaban con las mismas ganas de reír. Una tarde, la madre de Panchito cayó enferma. La fiebre y los dolores le impidieron levantarse de la cama. Desesperado, Panchito salió rumbo al pueblo para buscar ayuda. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y una vez más, la oscuridad comenzaba a cubrir el paisaje. El joven no quería, pero no tenía más remedio que cruzar el puente. «Madre, regreso pronto», le dijo, con una voz firme que apenas ocultaba el miedo. Tomó su machete, encendió su lámpara y comenzó a caminar por el sendero. Las montañas se veían negras y enormes a lo lejos, como si estuvieran vigilándolo. Cada paso que daba lo acercaba más a ese lugar maldito. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de sus botas sobre la tierra húmeda. En su mente, las palabras del curandero resonaban como una advertencia constante. Si los escuchas reír, no te detengas, no mires, solo sigue caminando. Cuando llegó al puente, una corriente fría sopló desde el arroyo. Panchito se detuvo, sintiendo el aire helado colarse por su ropa. El puente parecía más largo y oscuro que nunca, como si se estirara hasta el infinito. Con pasos firmes, avanzó. A la mitad del puente, ocurrió. Las risas comenzaron otra vez. Al principio, eran suaves, casi susurros perdidos entre el viento. Pero poco a poco se hicieron más fuertes, más nítidas, hasta que parecían estar justo a su lado. Panchito apretó el mango de su machete con todas sus fuerzas. Sus manos temblaban, pero él siguió caminando, repitiéndose en la mente: «No mires, no mires, no mires». Sin embargo, algo lo detuvo. Un sonido distinto, un llanto. Era el sollozo débil de un niño, como si estuviera herido o asustado. Venía de debajo del puente. Panchito cerró los ojos, sabiendo que debía seguir caminando, pero aquel llanto le atravesó el pecho.
Era tan real, tan humano, que no pudo ignorarlo. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz quebrada. El llanto cesó de inmediato. El silencio se hizo tan profundo que hasta el sonido del viento desapareció. Entonces, una voz suave y frágil se escuchó. «Ayúdame». Panchito sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Se inclinó lentamente, iluminando con su lámpara hacia el arroyo. En la penumbra, distinguió una figura pequeña. Era un niño, arrodillado en la orilla, con las manos cubriéndose el rostro. Su cuerpo temblaba, y sus ropas estaban empapadas y desgarradas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Panchito, intentando controlar su miedo. El niño no respondió. Solo sollozaba, con un ritmo irregular, como si cada respiración le costara la vida misma. Panchito sintió un nudo en la garganta. La voz del curandero volvió a su mente. «No mires, solo sigue caminando». Pero ya era tarde. El niño bajó las manos lentamente, y Panchito pudo ver su rostro. Lo que vio lo paralizó por completo. Los ojos del niño no estaban allí. En su lugar, solo había cuencas vacías, oscuras como la noche misma. Su piel era pálida y grisácea, como si llevara muerto muchos años. El niño sonrió, y aquella sonrisa era antinatural, una mueca que no pertenecía a ningún ser humano. «¡Ven!», susurró el niño, con una voz que no parecía provenir de su boca, sino de todos lados y a la vez. Panchito cayó hacia atrás, soltando la lámpara. El fuego de la lámpara se apagó, y la oscuridad lo envolvió por completo. Sentía cómo la temperatura descendía más y más. Las risas regresaron, pero ahora eran muchas. No venían solo del niño frente a él, sino de todos lados. En medio de la oscuridad, Panchito sintió algo que le heló la sangre. Pequeñas manos lo agarraban de los tobillos. Intentó levantarse, pero no podía moverse. Las risas se transformaron en carcajadas ensordecedoras, y las voces de los niños comenzaron a susurrar cosas ininteligibles, como si hablaran en un idioma antiguo y olvidado. «¡Déjenme! ¡Suéltenme!», gritó desesperado, intentando liberarse. Con un esfuerzo sobrehumano, logró levantarse y correr. Sus pasos retumbaban en el puente, y sentía que algo lo perseguía. Las carcajadas de los niños lo seguían, como si el aire mismo estuviera lleno de ellas. No se atrevió a mirar atrás. Solo corrió, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le explotaría en el pecho. Finalmente, al llegar al final del puente, las risas cesaron. Panchito cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sus manos temblaban y su cuerpo entero estaba empapado en sudor frío. Miró hacia atrás, hacia el puente, pero no vio nada, solo oscuridad. Esa noche, Panchito llegó a su casa en estado de shock. Sus padres lo encontraron temblando junto al fuego, incapaz de hablar. No fue hasta el amanecer que logró pronunciar palabra alguna. «Son ellos», murmuró, con los ojos perdidos. «Los niños. Están ahí, y me están esperando». Desde ese día, Panchito no volvió a cruzar el puente, pero aunque evitó el lugar, nunca logró escapar de lo que vio. Las risas seguían apareciendo en sus sueños, y las sombras de los niños lo acechaban incluso en su propia casa. El curandero del pueblo fue llamado de nuevo. Al escuchar lo sucedido, sacudió la cabeza con pesar. «Ahora te han visto. Ya no puedes esconderte de ellos». Lo que Panchito no sabía era que el puente, y lo que habitaba debajo de él, no lo dejaría en paz nunca más. El legado del puente maldito. Los días siguientes al encuentro con los niños bajo el puente fueron una prueba para Panchito y su cordura. Aunque logró evitar el sitio maldito, su mente nunca pudo escapar de las imágenes que vio aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa antinatural del niño, sus cuencas vacías y las risas resonaban en su cabeza como un eco interminable. Las noches se volvieron insoportables. Panchito dormía con el machete bajo la almohada,
y una lámpara encendida a su lado, como si la luz pudiera mantener alejados a aquellos espectros. Pero el problema no era solo el puente, sino algo peor. Los niños lo habían seguido. Todo comenzó con pequeños ruidos dentro de la casa. Panchito escuchaba pasos diminutos corriendo por el pasillo, siempre de noche. A veces, cuando se despertaba de golpe, veía sombras moverse fuera de su ventana. La primera vez pensó que se trataba de los perros o algún animal callejero, pero después de que los ruidos se hicieron constantes, supo que no eran simples coincidencias. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un golpe seco en la puerta principal. Se levantó de un salto, con el corazón latiendo como un tambor. Tomó su machete y caminó con cuidado hacia la entrada. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con voz temblorosa. No hubo respuesta. El silencio era absoluto. Panchito giró la cerradura lentamente y abrió la puerta, con la lámpara extendida al frente. La noche lo envolvía en una oscuridad espesa, pero lo peor fue lo que vio al bajar la mirada. Había pequeñas huellas de lodo en el suelo de tierra, como si un grupo de niños descalzos hubiera estado parado frente a la puerta. Sin pensarlo 2 veces, cerró la puerta de un golpe, echó todos los cerrojos y volvió a su cuarto. El sudor frío corría por su frente y su respiración era agitada. Aquellas cosas no se habían quedado en el puente. Ahora lo buscaban en su propia casa. Al día siguiente, Panchito decidió hablar con su madre y con el curandero del pueblo. Sabía que solo ellos podrían ayudarle. Al escuchar su relato, el curandero negó con la cabeza, visiblemente preocupado. «Te dije que no debías mirar, Panchito. Ellos te han marcado», dijo el anciano, con una voz grave. «Los niños no descansan. Son almas atrapadas en este mundo, y al mirarles, les diste permiso para seguirte». «¿Qué puedo hacer, maestro?», preguntó Panchito, desesperado. «Hay que ofrecerles descanso», respondió el curandero. «Debemos regresar al puente y realizar una ofrenda. Si no lo hacemos, nunca te dejarán en paz». Panchito sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Regresar al puente era lo último que quería hacer. Sin embargo, entendía que no había otra opción. Si no enfrentaba a esos seres, su tormento nunca terminaría. La ofrenda en el puente. La noche que Panchito regresó al puente fue la más larga y aterradora de su vida. Lo acompañaban el curandero y 2 hombres del pueblo, quienes llevaban consigo velas, incienso y ofrendas de comida y flores. Panchito, con su machete y lámpara, caminaba al frente del grupo. El aire estaba frío y denso, y el silencio del camino era aún más profundo que antes. Cuando llegaron al puente, los hombres encendieron las velas y colocaron las ofrendas junto al arroyo. El curandero comenzó a rezar en voz baja, invocando a los espíritus para que encontraran la paz. «A las almas perdidas, les pedimos que regresen al lugar donde pertenecen», dijo el curandero, mientras lanzaba un puñado de sal al aire. «Que encuentren descanso y no molesten más a los vivos». Durante un momento, todo estuvo tranquilo. Las llamas de las velas parpadeaban, iluminando el rostro serio del curandero y los ojos asustados de Panchito. Pero entonces, el viento comenzó a soplar. Al principio, era solo una brisa suave, pero pronto se convirtió en una corriente helada que apagó las velas de un golpe. «¡No se muevan!», gritó el curandero. De repente, las risas regresaron. Esta vez no eran lejanas ni suaves. Eran fuertes, agudas, y parecían venir de todas partes. Panchito sintió como su cuerpo se paralizaba, y el miedo lo dominaba por completo. Los hombres del pueblo, aterrorizados, retrocedieron lentamente, mirando hacia el arroyo. «¡Ahí están!», gritó uno de ellos, señalando hacia el agua. Panchito giró la cabeza y los vio. Los niños flotaban en la superficie del arroyo, mirándolos con sus ojos vacíos. Eran más de lo que recordaba.
tal vez 6 o 7. Sus rostros estaban iluminados por la luz débil de la lámpara, y sus sonrisas seguían siendo igual de antinaturales. «No les hagan caso, sigan rezando», ordenó el curandero, mientras comenzaba a lanzar más sal. Uno de los niños se movió hacia la orilla. Panchito lo vio avanzar, flotando lentamente, hasta que estuvo tan cerca que casi podía tocarlo. Las pequeñas manos del espectro se extendieron hacia él, y por un instante sintió que el tiempo se detenía. «Ven», susurró el niño. Panchito cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. «Déjenme en paz, no me pertenecen». En ese momento, el curandero arrojó un puñado de tierra bendecida hacia el arroyo y recitó unas últimas palabras en un idioma antiguo. El viento se detuvo de golpe y las risas cesaron. Panchito abrió los ojos lentamente y vio que los niños ya no estaban. El agua del arroyo estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. «Está hecho», dijo el curandero, respirando con dificultad. «Pero nunca olvides lo que viste aquí. Ellos te dejaron ir. Por ahora». El legado del puente. Panchito regresó a casa esa noche con la sensación de haber enfrentado a la muerte misma. El curandero le advirtió que nunca más debía cruzar el puente al caer la noche, y que debía rezar por las almas de los niños durante el resto de su vida. Panchito obedeció al pie de la letra. Los años pasaron, y aunque Panchito formó una familia y vivió una vida tranquila, nunca olvidó lo que vio aquella noche. Se convirtió en una leyenda local, una historia que se contaba a los niños del pueblo para evitar que se acercaran al puente después del anochecer. Pero incluso hoy, dicen los lugareños, que en noches sin luna todavía se escuchan las risas en el puente. Y si uno se atreve a mirar bajo el arco de piedra, podría ver pequeñas figuras flotando en el arroyo, con sonrisas vacías y ojos que nunca descansarán. Quizás, después de todo, no fue el puente el que quedó maldito, sino aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido. Y usted, querido oyente, ¿se atrevería a cruzar un puente así en la oscuridad? El silencio de los niños. El relato del puente de Pilcaya nos recuerda que hay fuerzas que no comprendemos, presencias que permanecen en los límites entre la vida y la muerte. Algunas almas no encuentran descanso, y otras buscan a los vivos para compartir su sufrimiento. Tal vez los niños del puente solo querían jugar, o quizás querían algo más. Buenas noches, y que descansen en paz.